fermentación al pan. Aquí puede ser que yo en la precisa que tenía no le di el tiempo de crecimiento adecuado, por eso me quedó pequeño. O que en este caso lo dejé demasiado tiempo fermentando y se me fue el tiempo y cuando llegué ya se habían pasado 3 minutos después del tiempo de fermentación que tenía que sacarlo. Okay. Esa variación en el tiempo hace que las características del producto se alteren. Es para detectar causa y efecto de qué es lo que está sucediendo. O, perfectamente, puede ser que la tanda de arriba se hizo en la madrugada y la tanda que tenemos aquí se hizo con el sol de mediodía. Características diferentes en el comportamiento de la masa. Pero hay que hacer un estudio respectivo para analizar por qué ocurre para prevenirlo en el futuro. Con las medias, entonces lo que me marca es como puntos específicos donde ocurrió algo. Es correcto, igual que en el rango. Pero bueno, yo veo que, no sé, a veces según lo que estoy analizando y viendo, hay más variabilidad en las medias que en el rango. Es correcto. Claro que sí. Recuerde que el rango son únicamente datos contenidos entre las dos puntas de la gaussiana. Uh-huh. Y para que un rango se salga es que tiene que haber sucedido algo muy grave. Que para que pueda mover los datos hacia alguno de los dos lados. Sí, ya sea que tienda a la derecha o a la izquierda. No hemos visto el teorema del límite central todavía, ¿verdad? ¿O sí? Sí, yo sí me acuerdo, pero ahorita no lo tengo. Yo sé que sí lo vimos en algún momento. La pregunta es, en este programa hemos visto el teorema del límite central, pues yo lo tengo como tema más adelante. Pero no, si lo pudiéramos no, profe, en este no. En este no. Okay. No. Significa que para poder analizar esa gráfica de la media tendríamos que aprovecharnos de la herramienta del teorema del límite central para calcular cuáles son esos puntos específicos y ubicarlos en un parámetro fijo bajo esas condiciones. Eso es lo que tendríamos que hacer para poder hacer ese análisis. Si ustedes gustan, yo lo pongo para la próxima lección y lo dejamos también para hacer una muy buena práctica sobre el teorema del límite central para que vean cómo funciona cada una de las 6 fórmulas distintas en relación a lo que sería la teoría de conjuntos y el análisis de manejo de datos. Voy a ponerlo aquí entonces como para la lección 10. Vamos a ponerlo aquí. Límite central. Central. Muy bien. Vamos a continuar con una grafiquita más. Todavía me da tiempo. ¿Tienen preguntas con X y R? ¿Tienen preguntas, dudas? Vamos a continuar con un ejercicio más y aquí hay varios para que ustedes lo sigan haciendo y lo sigan practicando. Díganme cuál quieren. Tengo el 3, el 4, el 5, el 6 y una práctica. ¿Cuál quieren? ¿Cuál les gustaría que hiciéramos? El número 3 tiene 8 variables. Esta tiene 4 por 5. Esta tiene 5 por 4. Esta tiene 6 por 6. Esta tiene 5 por 5. Y la otra 8 por 4. ¿Cuál quieren hacer? Para que cambiemos ahora a las gráficas correspondientes de lo que serían las probabilidades de error a la hora del análisis de muestreo.
¿Cuál quieren hacer? El profe, el que sigue en el orden. En el orden. Ok, entonces vamos con el 4. Es una muestra de 4 por 5. Ya sabemos que me traigo de aquí esto, copiar, que es la parte correspondiente a la parte escrita. Muy bien, vamos a hacerlo más despacio para que sea el último de la práctica y ustedes tienen más práctica. Así que significa que ya les puedo colocar una práctica completa de X y R y ustedes tienen que saber establecerlo. No importa el tamaño que tenga, saben que el valor se hace a partir de del cálculo de las medias absolutas para estimar cuál es el valor de búsqueda en la tabla y practicar hacer el ejercicio. Muy bien, vamos a iniciar. Lo primero que hacemos es establecer entonces el valor de la sumatoria de cada uno de los elementos. Sumamos los elementos para que nos queden de una vez. Tomamos los elementos y los calculamos todos. Ahora vamos con la media de los promedios. La media de los promedios va a ser igual entonces. Puedo poner aquí y pongo el promedio para buscar el promedio. El promedio de estos datos. Cierro comillas y me da el promedio. Ahora calculo el rango. Recuerden que el rango está realizado por el máximo de los datos menos el mínimo de los datos. Muy bien. Calculamos los demás. Para todos los demás. Y vamos a los valores de la media absoluta. Y del rango absoluto. Muy bien. Nos ubicamos y pedimos entonces que nos dé el promedio de estos datos y que nos dé el promedio de los rangos. Sabemos entonces que la media va a ser de 12.15 y el rango va a ser de 3. Ahora vamos a buscar los valores de cada uno de los elementos. Tenemos 4, entonces nos vamos a la tabla y buscamos el valor de 4 para A2, que es 0.729. Y colocamos el valor aquí, 0.729. Vamos ahora al valor de D3, que es 0, y vamos a buscar el de D4. Les digo porque los primeros 6 números de D3 siempre son 0. Para D4 va a ser igual a 2.82. Nos venimos para acá y decimos que el valor va a ser a 2.282. Y tenemos los valores concernientes a cada uno de los elementos que ocupamos para realizar los límites. Procedemos a calcular el primero. Comenzamos. Y vamos despacito. El primer valor que me piden es el valor de X absoluta, que es 12.5. Entonces colocamos 12.15 más, ahora sí, el valor que tenemos, abrimos las comillas y decimos ahora el valor que tengo para A2, 0.729, multiplicado por el rango que es 3 y cierro comillas. Ahora calculo el límite inferior, igual que la fórmula de arriba, solo que invirtiendo el signo a menos. ¿Qué va a hacer entonces? Colocamos el valor y decimos la media es 12.15 y vamos a cerrar esta comilla, ¿verdad? Porque va multiplicado. Menos, abrimos para multiplicar el valor que voy a tener ahora de 0.7
0.729 multiplicado por el valor de 3. Cierro comillas. Y tengo 9.63. Ahora tomo estos valores de 14.337, de 12.15 y de 9.963 y los tomo y los jalo para que me queden los 4 datos del mismo tamaño para poderlos graficar. Una vez que los tengo, marco los datos también de los promedios y grafico para que me dé el gráfico de control. Me dice que para este caso tenemos un valor negativo en el punto número 3 y dice que está en la serie 1.3 con un valor de 8.8. Vamos ahora a calcular los rangos. Preguntas sobre las medias. Preguntas sobre las medias. Vamos a calcular el rango. Ahora calculamos el rango. Sabemos que el rango de la línea es D4 multiplicado por el valor que tenemos. Entonces decimos el valor de D4 es 2.282 multiplicado por el valor del rango absoluto, que es 3. Y me dice que da 6.846. Ahora vamos a calcular el límite inferior. Ya sabemos que todo número multiplicado por 0 no se puede hacer y da 0. Entonces tendríamos entonces estos 3 valores para extenderlos. Aquí tomamos los valores del rango y procedemos a hacer la gráfica correspondiente. Y aquí tenemos los valores establecidos. Si me preguntan por qué no se nota la gráfica del rango, es porque está debajo de esta línea gris. Como ven, los valores del valor absoluto y los valores de los promedios son los mismos. Entonces queda uno debajo de otro. La línea está perfecta, no hay nada que pedir. En relación al rango, ¿verdad? A la media tenemos que analizar un punto específico que dice que el punto más bajo es este de aquí, para poder hacer un análisis correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de que cambiemos a la línea de probabilidades? Si no hay preguntas, todavía quedan bastantes ejercicios. Vamos a ir a las gráficos de P para ver las probabilidades y después se quedan ustedes haciendo ejercicios de práctica con el mismo. Vamos ahora entonces, voy cerrando aquí, archivo guardar. ¿Quiere que les mande este archivo a ustedes? Voy a mandárselos de una vez. Permítanme un segundo para ver si tengo... Muy bien, ¿dónde tengo? Aquí. Muy bien, busquemos la clase. Aquí está. Aquí tienen la clase de una vez para que la puedan verificar. Cerremos aquí y vámonos para la parte de... Ok, vámonos a la parte de... Aquí, confección. Ok, aquí estamos. Muy bien. Para hablar de lo que van a ser fracciones defectuosas, hay que hacer los gráficos de diferente forma. Hay gráficos P de defectuosos y gráficos NCP o NP para las probabilidades. A lo que nos interesa a nosotros son los NP en este momento. Los gráficos C y de defectos por unidades
se analizan en el curso superior. Mientras tanto, vamos a quedarnos con los NP, que es la parte que nos interesa. Primeramente, ¿qué es un gráfico P? Cuando hablamos de fracciones defectuosas dentro de un muestreo de aceptación, nosotros decimos, vamos a tomar 200 unidades de un lote y esa va a ser mi muestra. Comienzo a inspeccionarla y me encuentro 3 defectos dentro de todo el lote que saqué de 100 unidades. Encontré 3 defectos. Los anoto por ahí. Me voy y tomo otro lote de igual tamaño y esta vez la muestra es de 200 unidades. Y al hacer el control me encuentro que tengo 4 defectos. Y ahí sucesivamente durante todo un día de trabajo puedo llegar a tener hasta 20 o 30 tomas de muestras diferentes de diferentes tamaños o todas iguales dependiendo de lo que la Militar Standard me pide. Entonces, los tamaños que se den en diferencias en cuanto al número de defectos y porcentajes se trabajan de esta manera. ¿Ok? Primero tenemos que identificar cuál es el tipo de problema para no mezclar un problema con otro. Significa que si la muestra que yo obtuve tiene 3 diferentes defectos, yo tengo que hacer 3 gráficas diferentes, una por cada defecto diferente. No importa de qué tamaño sean las variables o de qué tamaño sean las muestras. Todo lo que yo saque va referido a uno de esos 3 elementos para que se hagan acumulativos y que no se mezclen las muestras a la hora de tomarlos entre un intervalo y otra muestra. Entonces, cuando hacemos estas determinaciones, tenemos que calcular lo que va a hacer entonces el porcentaje de defectuoso. El porcentaje defectuoso se conoce como la sumatoria del número de defectos entre el número de muestras totales. Y el número de muestras totales va a ser igual a la cantidad de muestras que yo tomo y multiplicado por la cantidad de piezas que tomé de esa muestra en particular. Entonces, si yo tomé 20 muestras, tengo que decir que cuántas muestras tomé fueron 20, pero de cada una de esas muestras pude haber tomado 50 elementos en cada muestra. Entonces, 50 por 20, que son 2000, me va a dar el número total de muestras que yo revisé durante todo un día. Entonces, teniendo esto en mente, entonces puedo calcular ahora los límites de control. Y un límite de control para cada uno de los límites superiores y inferiores cuando se habla de probabilidades negativas, en este caso de defectos, se dice que el límite superior es igual a la probabilidad más 3 multiplicado por la raíz de lo que es la probabilidad multiplicado por 1 menos P entre la cantidad N del tamaño total de la muestra. La cantidad inferior del límite inferior se calcula como la probabilidad menos 3 veces multiplicado a la raíz cuadrada de P multiplicado por 1 menos P entre la raíz de N, que N es igual a N multiplicado por N. La teoría dice eso. Ahora hagamos un ejemplo para que vean cómo funciona. Dice así. Una empresa que fabrica almanaques tiene grandes problemas de calidad, pues en los últimos meses se han sido rechazados grandes volúmenes de producto. Después, pues contienen más defectuosos del total especificado de un 3%. ¿Qué significa ese 3%? Lo que nos significa es que de cada 100 unidades, solo 3 deberían de ir defectuosas. Eso lo hacen las empresas cuando te venden ropa o te venden un contenedor. Te dicen, del 100% del contenedor, un 60 o 70% van de primera calidad. Un 30% o un 25% van más o menos. Y el otro 5% va para que lo use como repuesto de todo lo demás, lo que va mal. Cuando usted compra unidades así, no crean que un furgón viene con el 100% de producto bueno, porque eso el fabricante lo determina, porque si no, ¿qué va a hacer con todas las piezas defectuosas? Él la manda, lógicamente cada una de estas tiene un precio distinto
a la hora de compra, porque son repuestos para lo que van a hacer para las unidades que están buenas. Entonces, cuando adquirimos el producto y nos dice que tenemos un 3%, entonces dice que vamos a tener el siguiente ejemplo. Aquí vamos a tener muestras y horas. Voy a tomar esto a ver si puedo, porque no me acuerdo si puedo o no. Copiar y llevármelo para Excel. Permítanme un segundo, a ver si puedo llevármelo a Excel. Profe, Sí, dele pegado especial. Ahora no, bueno, lo puede pegar así, pero si usted lo pega con pegado especial, le queda como una tabla en Excel. Vamos a ver. Dele clic derecho en una celda abajo. Vamos a ponerlo aquí. Clic derecho. Ajá, dele clic derecho, así como clic derecho y le va a salir el menú. Ahí en el menú dele pegado especial. Vamos a hacerlo desde En atrás. cualquier celda ahí. Vamos a ver si lo podemos hacer desde aquí. Imagen, mantener origen. ¿Cuál de los tres? ¿Mantener origen? No, pero cópielo normal. Copio. Normal. Me vengo para Excel. Voy a borrar todo esto de aquí. Porque así es que yo pego las tablas cuando hacemos ejercicio. Ahora, en cualquiera, ahí le van a salir esos dos cuadritos. Cualquiera, no. Ciérrelo. Pero, ahora dele clic derecho y ahí tiene los dos cuadritos, esa carpetita y la otra. Uno es imagen y el otro es tabla. Entonces pegue el de la tabla. No me lo hizo. No el de la par. Bueno, pegado especial. Esta es la pegado especial y ahí lo saca como ahí en pegado especial y ahí puede pegar como una tabla. Ok, vamos a limpiar la hoja y nos vamos a ir a ver si acaso puedo jalarlo. Yo lo iba a jalar y a copiar. Vamos acá. Allí. Copiar. Le doy copiar normal. Ahora me vengo acá. Ahora dele clic derecho. Ahí. Dele pegado especial. Y ahí le sale la opción para pegarlo como tabla. No me sale como tabla. No lo deja. No, me lo tira como... Y ese es. Ese es. Ese es. Ok, digámoslo ahí. Vamos a ponerle aquí los barrotes porque si no se va a ver muy feo. Para que quede dividido. Ok, ¿qué tenemos aquí? Y vean qué interesante que se pone. Cuando analizamos el porcentaje de cada uno de los elementos, yo no tengo esto. Esto lo voy a quitar porque en la realidad yo no lo tengo cuando hago los datos. Lo único que yo tengo es lo siguiente. Tomé una muestra a las 8 de la mañana. ¿De cuál tamaño? De 50 unidades. Me salieron 3 defectuosos de un defecto específico. Recuerden, son defectos específicos. Si fuera ropa, yo le diría, no tenía un botón, entonces significa que 3 piezas salieron sin botón. Pero si yo hablo de otro producto y la tapa no cierra, el defecto es la tapa no cierra. Puede tener otros 4 o 5 defectos diferentes. Significa que hay una gráfica para cada una de ellas por separado. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Entonces comenzamos. Yo tengo estas probabilidades. ¿Qué significa? Que estos son defectuosos en 50 piezas. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a tomar, entonces, me paro aquí en la probabilidad de defecto y digo, ¿qué pasa si yo digo que 3 dividido entre 50 me va a dar la probabilidad de que eso ocurra? Y me dice que es de 0.6. ¿Qué es? Coger cada defecto y dividirlo entre la cantidad de muestras totales que tenemos. Tal para este efecto, la totalidad de muestras son iguales para todos. Tienen que ser 50 unidades exactas. ¿Está claro hasta ahí? Ahora calculemos la siguiente. ¿Qué va a ser 8 dividido entre 50? Y decimos más dividido entre 50.
¿Ok? Y tenemos punto 16. Calculamos para todos los demás las probabilidades. Que estamos haciendo mal, ya sé que estamos haciendo mal. Esto va aquí con dólar. Ok, ahora sí, nada más le damos. Y ya tenemos todas las probabilidades. Ahora pues vamos a pasar a sumar las probabilidades y le damos un suma a esta belleza para que vaya de aquí a aquí. Y nos da 1.5. Ahora vamos a calcular el total de defectos que encontramos. Y aquí le vamos a poner total de defectos. Tomamos el total de defectos y le damos otra vez zoom. Desde 3 hasta, y tenemos 75. Ahora vamos a calcular n por m, que sería el tamaño o el total de las muestras. Vamos a ponerlo aquí. Que sería multiplicar n de la cantidad 20 por 50. Sería multiplicar 20 por 50. Eso nos va a dar entonces 1000 unidades de un solo tiro. ¿Preguntas sobre los cálculos iniciales? Tenemos el total de muestras inspeccionadas, la suma y la suma de todos los datos. ¿Preguntas hasta aquí? Una vez que tenemos esta información, entonces tenemos que proceder cada uno de los diferentes elementos. Tenemos que multiplicar NP, que es igual al número de unidades que ya teníamos, que son 75, que si lo analizamos lo tenemos aquí en el total de defectuosos. Si hacemos los demás cálculos para la probabilidad de P, nos dice ahora que tenemos que tomar el NP, que ya calculamos que son 75, dividido entre el total de 50 por 20, que son 1000, para calcular el valor total. Entonces la probabilidad la vamos a calcular aquí, colocándola como un solo elemento. Entonces vamos a decir que la probabilidad va a ser igual, entonces, al número total de defectos dividido entre el total de muestras. ¿Estamos? Si lo queremos ver así, la probabilidad va a ser igual entonces al número total de defectos, que tenemos 75, que serían más 75 dividido entre 1000. Esto va a ser igual, quitémosle el más para que se vea como fórmula, para que después vean de dónde salió. Serían entonces más 75 dividido entre 1000. 0.75. Esta probabilidad P es la que vamos a utilizar para trabajar en nuestro resultado. Entonces comenzamos. Paso número 1, vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos con la fórmula. ¿Qué dice? ¿Qué dice la fórmula? Que es el valor de P, este P que tenemos de 0.75, ¿ok? Más, abrimos una paréntesis,
3 por la raíz cuadrada, que en este caso, déjame ver dónde consigo una raíz. A ver si puedo jalarla de aquí. No puedo jalarla. Vamos a poner una V y ahora la escucharemos. Esta V vamos a hacerla súper gigante para simbolizar una raíz cuadrada. ¿Ok? Y dentro de esta viene ahora el valor de P multiplicado por, abro comillas, 1 menos P, cierro comillas, y lo divido, esto que está aquí, vamos a meter un paréntesis, y lo divido entre el valor N que tengo de los datos. Y cierro el paréntesis para que me quede la formulita. Esa es la fórmula general. Voy a buscarles una que se vea bonita y se las pego aquí para que les quede bien guapo. Hago esto con un más menos para lo que sería límite inferior y límite superior. O sea que esto de aquí corresponde al límite. Y aquí le cambiamos esto por un signo menos. Menos. Y tenemos la fórmula para el límite superior y el límite inferior. Entonces aquí le vamos a poner límite superior. Y aquí límite inferior. ¿Ok? Nos vamos a la presentación otra vez y ya tenemos el valor que vamos a calcular para cada uno de nuestros diferentes límites. ¿Ok? Ok, déjenme ver qué tenemos aquí. No, no hay nada más. No, nada más que comenzar a sustituir valores. Ok, vamos a sustituir valores. Okay. Este que está aquí lo vamos a llamar como la calculada. Entonces vamos a ponerle aquí calculada. Vamos a poner aquí y le vamos a escribir la palabra. ¿Por qué? Porque no solamente hay calculada, está la de la empresa, que cuando leímos el problema sabemos que la empresa está pidiendo las mismas fórmulas, pero esta vez con un porcentaje específico que la empresa definió. ¿Cuál va a ser ese valor? El 3% que la empresa está asegurando que los productos tienen como defectuoso. ¿Se acuerdan siempre que vamos al problema para volverlo a leer mejor? Ese 3% que estamos hablando es esto que está aquí, que es lo que la empresa dice que está mandándole al cliente. Un 3% defectuosos. Ahora a nosotros nos toca diferenciar eso haciendo los cálculos correspondientes. Ya teniendo el valor de cada uno de los elementos, podemos calcular el primer elemento. Vamos a calcular aquí entonces la calculada con el valor de 0.075, que es el valor que nos encontramos como el valor de arranque de las unidades para poder hacer los cálculos iniciales de cada uno de los elementos. ¿Okay? Entonces, empecemos. ¿Qué va a decir lo que está esto? Ok, vamos a empezar aquí. Con la calculada empezamos. La fórmula sería, no le voy a poner el símbolo más para que no lo haga fórmula, sino que se vea el elemento. El problema es que como no puedo simular la raíz, va a quedar como una V grande. ¿Cuál va a ser la fórmula? Entonces decimos que la probabilidad de cuánto va a ser de 0.075 en la calculada, en la real, en la que la muestra nos dice que está. Entonces empezamos 0.075. Una vez que tengo ese dato, más, abro comillas, ¿verdad?
3 multiplicado por, pongo la raíz y exagero el tamaño de la raíz. Ok, vamos a poner V y vamos a hacer esta V grande, bien grande, para que se simule como una raíz. Ok. Ahora, vamos a poner aquí otro paréntesis para que quede la raíz por fuera. Nos venimos aquí y decimos el valor. La probabilidad es de 0.075. ¿Ok? Ahora eso va multiplicado por, abro comillas, 1 menos 0.075, que es todo lo que no es. Y esto lo vamos a dividir entre el valor de los datos. ¿Cuántos datos teníamos? N, la cantidad N de datos, ¿cuánto era? 50. Y cerramos. ¿Ok? Ahora sí, esta sería la fórmula para cada uno de los diferentes. Agarro esta y la copio aquí y le cambio el símbolo nada más, un más por un menos, y tengo los límites de control para cada uno de ellos. Si se vienen y lo comparan con la tabla, van a tener los mismos valores, uno menos entre 50. Y ahí sucesivamente para poder calcularlos. ¿Qué implica? Que nos da 0. En el valor nos dice que el límite es de 0.11 para un 3% y en nuestro caso es de 0.19, lo que en la realidad está sucediendo. Estamos muy por encima de lo que el porcentaje de defectuosos nos permite. O sea, estamos mal en este caso, muy, muy mal. En el otro caso nos permite un error de 0.0, o sea, 0, y en este caso también estamos en 0. Estamos mal con los límites superiores. Si analizamos después esto en un gráfico, todos estos errores son los que vamos a tener dentro del gráfico P. Estamos muy por debajo de la realidad de donde deberíamos de estar. Eso es lo que es el gráfico P. Ahora yo los invito a que hagamos un ejemplo juntos completo. ¿Les parece? Entonces vamos para Excel otra vez y comencemos. Los de aquí se hacen exactamente igual, solo se sustituyen los valores de P, que ya no va a ser 0.075, sino que la fórmula va a ser de 0.03, que es el que nos dan los datos. Si así lo queremos ver, ¿cómo quedaría? Quedaría como 0.03 más, abrimos comillas, 3 por un espacio, abrimos comillas. Uy, abrimos comillas, las comillas están de aquí. Contamos un par y agarramos esta U y la hacemos gigante para que se vea como una. Ok. Y ahora es 0.03 multiplicado por, abrimos comillas, 1 menos 0.03, cerramos comillas, dividido entre 50 datos y cerramos. Y esto va a ser igual para este caso, pero con el símbolo negativo en la parte de acá. Y ahí tendríamos el de la empresa y la calculada. Ahora vamos a montar un ejemplo de P para traerlo para acá. Permítanme para colocárselo. Primero voy a guardar aquí, guardar como. Perfecto. Primero vamos a buscar un ejemplo bien bonito y se los voy a mandar para que ustedes puedan tener el ejercicio.
Aquí ya no hay nada más, cerremos esto. Nos venimos para acá y buscamos aquí en F. Deme un segundito. Ya aparecieron, ya hay un montón. Vamos a ver. ¿Cuántos vienen aquí? Vamos a ver. Excelente. Está esta. Esta otra. Así, pero quitémosle los números. No los dejemos quitarle los numeritos. Ok. Este está muy lindo. Este está resuelto, así que este no. No, este no. Y esta no. Ok. Muy bien. No, tengo cualquier cantidad. Okay. Muy bien. Vamos a ponerles entonces aquí la práctica. Ok, estamos completos hasta aquí. Volvamos a la práctica entonces. Vamos a iniciar con el primero de la línea de la práctica para poder nada más darles una idea del desarrollo de la misma. Entonces empezamos. Primeramente con el ejemplo. Les recuerdo que tienen más ejemplos para hacer. Si necesitan más o quieren más, solo me dicen en el transcurso de la semana y yo se los envío de una vez para que vayan practicando de una sola vez. Hay dos formas de presentar los ejercicios. Está en estos en cuanto a que las muestras no son iguales. Yo tomé en la primera muestra 250 piezas, 215. En la segunda 300, en la tercera 75, en la cuarta 216, en la quinta 200, en la sexta 50. O sea, hay una variabilidad a la hora de tomar las muestras, pero para efectos de nosotros, simplemente calculamos una media para todos y eso es lo que vamos a multiplicar por el tamaño de la muestra
y con eso nos vamos para hacer los cálculos. ¿Ok? Vamos a ver el ejercicio número 2. Aquí está fijo, solo hay 300. Mira qué torta, les mandé esto y no les quité esta parte. Eso está mal. Ahora vamos con el otro ejercicio que viene dividido en 3 tantos diferentes y lo único que tenemos que sacar es un promedio ponderado, que es agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios del primero y estos se dividen entre 70. Del 3 al 9 se dividen entre 50 y del 6 al 8 entre 90 y calculan las probabilidades. Una vez que quieran sacar el número total de defectos, toman los 3 datos, los suman en total y tienen el total de muestras que sacaron. Multiplican eso por la cantidad total y lo dividen entre 3 y tienen el promedio de la cantidad de muestras y con eso hacen el ejercicio. Con el siguiente, que es el número 1, todas son de 57, que es igual al que acabamos de hacer. ¿Tienen preguntas de la estructura? ¿Cuál desean que hagamos? Nos da tiempo para hacer uno, así que escojan uno y me dicen cuál hacemos. Podemos hacer el de los todos diferentes, todos iguales, 3 diferentes o todos iguales. ¿Cuál les gustaría hacer? El 2. El 2, ¿ok? Vámonos a hacer el 2. Comenzamos. Para hacer los elementos, primero sabemos que son 25. Tenemos aquí el número de datos que estamos haciendo. ¿Cuántos datos tenemos? Más, tengo 70, más 50, más 90. Tengo un total de 210 muestras. ¿Ok? Ahora empiezo a calcular la probabilidad. Empiezo. Más 4 dividido entre 70. Y este lo pongo como dólar para que se me autocalcule de un solo tiro. ¿Qué voy a hacer? Tomo estos valores y los llego hasta el 7. Ahora me vengo para acá y empiezo lo mismo, más este de aquí dividido entre este de aquí y lo pongo como dólar para que me haga el cálculo correspondiente únicamente a los que están dentro de las 50. Ahora me vengo para acá y hago lo mismo. Tomo el 6 y lo voy a dividir entre el total de 90 y agarro a 90 y lo convierto para que se quede como variable fija y poder calcularlos para cada uno de los diferentes elementos. Que tengo que cuando haga la sumatoria, vamos a hacerla de una vez, cuando hago la sumatoria de todos los elementos, la probabilidad está repartida exactamente entre los valores con los cuales estoy trabajando. Ahora voy con el número de defectos. ¿Qué es el número de defectos? El total de defectos que encontré en el total de muestras que recibí. Entonces, ¿cómo calculo eso? Simplemente la sumo. Este es el total de defectos que encontré. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo el número, voy a agarrar este número que está aquí y lo voy a dividir entre 3. Y tengo el promedio del promedio de los datos que estoy utilizando. Si tengo en este caso 90, voy a colocar aquí, permítanme para cerrarlo, para que no se... Profe, este sería promedio de las muestras. El promedio de las muestras. Ya tengo en promedio 70 con 140 con 0.9, tomando en cuenta que los datos de la muestra de errores es realista. Tengo 25, entonces digo ahora y me paso para acá. Voy a tomar entonces el 25 y lo voy a multiplicar por 70 para tener el valor que voy a tener aquí. Entonces digo, tomo aquí, voy a colocarlo aquí a la par, multiplico 25 por 70, que va a ser igual, y lo paso para acá. Entonces digo que va a ser más 25 por 70. Y tengo el número total de los elementos de n por m para aplicar la fórmula.
Ahora vengo a calcular cuál es la probabilidad actual. ¿Ok? Entonces voy a calcular la probabilidad. ¿Cómo calculo la probabilidad? El número total que tengo aquí de muestras dividido entre el total de muestreo que estoy haciendo. Eso me va a dar el total de muestras. Voy a cerrarlo aquí para que me pueda quedar. Vamos a quitarle un poco de colores porque este de aquí no tiene por qué estar amarillo. Está blanco. El dato que sirve en amarillo es este. Vamos a ponerlo verde. ¿Ok? Podemos batear el número de la empresa, si ustedes quieren, a un número que ustedes quieran colocar. O sea, cuál es el porcentaje defectuoso que la empresa está aceptando. Ustedes definen cuánto quieren tener. ¿Ok? Entonces dice que la empresa está pidiendo un 2.6. Y que la calcula, es que no se vale porque ya la calculamos. Quitar todo esto de aquí. ¿Ok? Entonces pongamos que la empresa asegura un 2.56% de defectos. Ok, ese es parte del requerimiento. Ahora vamos a calcular a ver si es cierto que lo que nos están diciendo se cumple. ¿Qué voy a calcular de primero? Vamos a ver si se acuerdan del ejercicio anterior. ¿Qué calculo de primero? Déjenme pasarme para acá para volverme a la que estábamos haciendo. No sé si la grabé porque no la veo por aquí. Yo me la eché. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Voy a traérmela de allá para acá para que me quede en una sola para poderla acomodar de un solo tiro. Si no, se me va a hacer un despelote de tablas brincando de un lado para otro y eso es lo que no quería. Ok, ahora sí. Ah, quedó todo mal. Aquí cambia. Todo esto cambió, así que hay que quitar esto de aquí y poner este de aquí. Aquí le ponemos dólar, dólar y nos da la probabilidad real. Ahora aquí quitamos este de aquí y colocamos este de aquí y le colocamos el dólar. Y lo ponemos todo. Muy bien, ya todo está corregido. 50 por 70 es igual a, perfecto. Vamos ahora entonces a calcular las piezas. Muy bien. Como ven, ya tenemos parte del trabajo hecho para poder calcular cuáles son los elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la probabilidad. Entonces la probabilidad la voy a calcular dividiendo el total de defectos, la probabilidad, lo voy a calcular dividiendo el total de defectos, que son 140, dividido
entre el total, permítanme para mostrarles, para dividirlo entre el total de las muestras o inspecciones que hemos hecho. Si hacemos la multiplicación, sería la cantidad por elemento, que son 1700 y resto, en el caso de nosotros. En nuestro caso, sería este de aquí. Y tenemos la probabilidad actual de 0.08. ¿Estamos claros de dónde sale o quiere que les ponga la formulita a la par? Mejor les pongo la fórmula a la par para que no se les pierda. Esto sale de decir que tenemos entonces 140 dividido entre 1750. Eso es lo que sale de esta fórmula, que es igual a 0.08. ¿Qué vamos a hacer? Este va a ser nuestro dato de P para poder calcular la probabilidad dentro del primer elemento. Entonces, si vamos a calcular el primer elemento, lo único que vamos a hacer es acomodarlo dentro de la raíz para que nos queden los datos. Calculamos, la calculada va a ser de 0.08, mientras que la de la empresa va a ser de 2.56%. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, comencemos aquí. Vamos con el de la empresa. ¿Cuál es el valor de la calculada de la empresa? 2.56. ¿Cuál va a ser la de nosotros? 0.08. Que es estudiar la calculó de un solo tiro, mira. Vamos a calcular si las variables están bien. Muy bien, empezamos en G, que no hay nada, así que nada puede ser. Ok, esto de aquí será igual a H ahora. Muy bien. Entonces vamos a calcular la variación de H y quitamos esto de aquí y ponemos la variación de H, que es el valor que nos va a quedar. En consecuencia, todas estas de aquí van a ser igual al H. Nada más le cambiamos aquí ahora. Y tenemos toda la formulación de H. ¿Qué vamos a tener en el total de datos que estamos manejando? El total de datos que vamos a manejar es de una muestra de ¿cuánto? De 70. Entonces quitamos el dato y ponemos 70. Y aquí quitamos y ponemos aquí calculada. Ahí no era. Vamos para acá. Tenemos entonces que son el 0.08 es H. Damos este de aquí. Y ponemos H. 3 raíz de quitamos a H. Y aquí quitamos este y ponemos H. Y aquí quitamos este de aquí y ponemos los 70. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la de abajo. Igual que la anterior, tomamos los valores en sustitución y ponemos el valor de H. Tenemos los valores correspondientes. ¿Ok? Una vez que tenemos los valores correspondientes a la calculada, nos venimos por aquí y vamos a poner aquí entonces como un gran título, calculada. ¿Estamos? Ahora aquí voy a poner límite inferior
límite superior y aquí vamos a poner el promedio que tenemos, que va a ser el de la calculada, ¿verdad? Ok, me traigo el primer dato. El primer dato que tengo va a ser del límite inferior, es 0.683. 0.683. El de la calculada va a ser 0.08. Y el límite superior va a ser igual a 0.916. Revisemos. Es 0.0. Me faltó un 0 en los dos casos. Aquí me faltó un 0. Y aquí me faltó un 0. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar estos datos que tengo aquí y me los voy a copiar para igualar la cantidad de datos. Ya están iguales. Ahora voy a agarrar dentro de la calculada cada uno de los porcentajes y meterlos con la realidad de lo que está pasando. O sea, voy a tomar esto aquí así, lo voy a tomar así, y me vengo y le digo, calcúleme el gráfico de esta cosa. Y automáticamente me va a decir cómo se encuentra entre la condición de dónde debería de estar yo con los límites superiores e inferiores y la cochinada que estoy produciendo en el proceso productivo. ¿Estamos claros cuál es la aceptación y cuál es el producto? Recuerden, las probabilidades de defectuosos lo que nos dicen son estos. Ahora sí, calculemos lo que la empresa dice que está haciendo. Cuando la empresa dice que está en un 2.56%, en realidad está en el 0.0256. O sea que este número que está aquí es 0.0256. Ese es el número real en el que va a estar. Entonces, ella cuando se va a colocar bajo este nivel, entonces decimos, ¿cuál va a ser el valor? Vamos a colocarlo aquí. 0.0250. ¿Ok? Entonces empezamos. Este valor de aquí lo vamos a sustituir por el valor de la probabilidad de lo que en realidad está sucediendo, menos el valor que tenemos de la probabilidad libre, 1 menos la probabilidad libre que está dando, está garantizando la empresa, dividido entre el valor de datos que tenemos destinados en la empresa. Para nuestro caso, son 70. Y damos Enter. Vamos ahora a la parte negativa. Tomamos los datos, tomamos los valores, vamos y sustituimos los valores. Y colocamos el valor. Uno menos, me faltó colocar este. Eso es lo que quedó mal. Ok, una vez que tengo estos, vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Quitemos este de aquí para que no nos estorbe. Y vamos a decir que vamos a calcular la empresa. Entonces calculamos lo mismo. No. Muy bien, vamos a calcular, pero esta vez es la empresa. Ok. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Jalamos el límite inferior. El límite inferior de la empresa es 0.0188. El superior está en 0.916.
Y la calculada está en 0.2560. Esa es la de la empresa. Esa es la de la empresa. Un 2.5 es 0.025, ¿verdad? Ok, una vez que tenemos esto, trasladamos los elementos y ahora vamos a comparar lo que está ocurriendo en el piso productivo con lo que dice que la empresa debería de estar sucediendo. Marco las probabilidades nuevamente, que son los mismos datos, así que no me deben de generar ningún desplome y tengo el comparación. Puedo comparar ahora libremente el gráfico de lo que sería la empresa contra lo que está ocurriendo en verdad. Recuerden, son defectos lo que están evaluando. O sea, los defectos contenidos dentro de los parámetros son aceptables. Lo que está por encima no es aceptable o por debajo. Los datos son los mismos, así que se van a dibujar exactamente iguales, pero en una proporción totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los parámetros calculados me van a dar lo que en la realidad está ocurriendo, mientras que en los datos que tenga la empresa es un número que impone como un nivel de aceptación comercial. Y como ven, el producto está re malo. Espero que con este ejemplo ya se los voy a mandar de una vez. Gráficas P, hoy es 3 de marzo. Con esto se los mando para que por favor ustedes hagan los ejercicios de todo el resto de la hoja que se les mandó para que por favor lo tengan a disposición. Voy a mandarles ahora este último que hice, si es que lo encuentro. Dios mío, ¿dónde lo envié? Pues yo lo acabo de hacer. ¿A dónde lo mandé? Bueno, vamos a rescatarlo. Bueno, chicos, ahí tienen práctica suficiente para la semana. Si necesitan más, me avisan. Yo se las estaría pasando con mucho gusto. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Por lo demás es practiquen, practiquen. Y la próxima semana estaríamos ya empezando entonces con un poquito más de matemática, un poquito más fuerte para ver el teorema del límite central y las variaciones probabilísticas. Entonces, muchas gracias. Todo estaba muy rico. Nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Feliz fin de semana para todos.